La Pad 6 es la tablet más alta de gama que comercializa Xiaomi de manera global, y gracias a que lleva meses en el mercado, cada día se pueden encontrar mejores ofertas de este modelo. Una tablet con muy buenos acabados, una pantalla con una tasa de refresco y una definición espectacular, y un hardware de lo mejor en relación calidad-precio. Por todo esto decidí comprármela, así como algunos de sus accesorios, y después de un par de meses probándola a fondo, en este vídeo te voy a contar todo sobre ella. La someteré a varias pruebas de rendimiento, veremos qué tal corre juegos de todo tipo, tanto para Android como en cloud y emulación. Así que si quieres saber todo sobre esta tablet y conocer tanto lo que me ha gustado como lo que no, te lo muestro en este vídeo. Vamos a empezar por lo más básico, que es viendo lo que nos incluye cuando lo adquirimos y cómo es su presentación. En esta funda tenemos la tablet que ahora veremos y debajo dos pequeñas cajas. En esta nos encontramos con las instrucciones y todo lo que viene siendo el papeleo. Y en la otra tendremos un cargador de 33 vatios y un cable de carga USB tipo C. Respecto al cargador, como te acabo de comentar, es de 33 vatios y según las pruebas que le he hecho, en 20 minutos nos daría una carga de un 30% y para una carga completa del 0 al 100% necesita 1 hora y 26 minutos. La tablet es de formato panorámico de 11 pulgadas. La verdad que en mano transmite una buena calidad de construcción, tiene cuerpo metálico unibody, es decir que está toda realizada con una sola pieza, esta es en color gris pero también está disponible en azul o en dorado en caso de que te gusten más, tiene un grosor de 6,5 milímetros y se nota bastante ligera, me ha dado un peso en báscula de 494 gramos. En la parte trasera tiene estos tres puntos que son para el acople de fundas magnéticas y en el lateral, además de los botones de subir y bajar el volumen, en la parte central se encuentra una zona imantada bastante potente destinada a sujetar y cargar el Smart Pen. Así que en cuanto a diseño y construcción, buena ergonomía y materiales, la parte que menos me ha gustado del diseño es el módulo de cámaras. Algo que en móviles es muy común encontrarse al ir todo en un espacio más reducido, pero en el caso de una tablet que dispone de más espacio, me hubiera gustado que no sobresalieran o que vinieran más protegidas de serie. Y es que cuando la quieres apoyar en una zona plana no te sientes cómodo ni te da seguridad, lo que te obligará casi seguro a utilizar una funda como las que luego veremos. Sobre su pantalla tenemos una pantalla de 11 pulgadas de formato panorámico con unos marcos bastante reducidos. Protección Corning Gorilla Glass 3, es de tipo LCD con una resolución de 2880 x 1800 que vendría siendo 2.8K Ultra HD, cuenta con una densidad de 309 píxeles por pulgada y con una tasa de refresco de 144 Hz. Así que en lo referente a imagen tenemos una pantalla que no es AMOLED, con lo cual los tonos negros en ambientes muy oscuros no serán completamente negros, pero por el resto es una muy buena pantalla, superando incluso en especificaciones a modelos mucho más caros. Una pantalla en la que se ve todo súper fluido, muy definido, con muy buenos colores como estarás viendo, obviamente en persona incluso se ve mejor calidad que en la grabación, y gracias a esa tasa de refresco hace que todo se vea súper fluido, cuando haces ampliaciones, navegas, te deslizas por los menús, etc. Los ángulos de visión me han parecido bastante buenos y respecto al brillo máximo es de 550 nits, por lo que ni destaca ni peca en ese sentido para tratarse de una tablet. Cuenta con tecnología Dolby Vision, detección de temperatura de color ambiental y por supuesto con ajustes como el modo claro u oscuro, diferentes modos de lectura con certificado TUV de protección ocular, diferentes esquemas de colores. Podremos variar la tasa de refresco de pantalla e incluso podremos activar algún sistema de inteligencia artificial para el tratamiento de imágenes y mejorar la calidad o añadir fotogramas extra a los vídeos. Respecto a sus altavoces, monta 4 y son compatibles con Dolby Atmos. Me ha parecido que tienen una calidad muy buena y que reproducen bien tanto agudos como graves, sin notarse ese sonido enlatado que tienen algunas veces estos dispositivos. Aquí tienes una muestra en directo para que escuches más o menos y te hagas una idea de su calidad de sonido y que incluso subiendo el volumen al máximo no distorsiona. Over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior.
Así que tenemos buenos altavoces, pero lo que no tenemos es entrada jack, por lo que si quieres conectar unos auriculares tendrá que ser mediante Bluetooth o conectarlos utilizando un adaptador jack a toma USB tipo C como este para poder utilizarlos. Con lo cual no tenemos jack, pero es solucionable y sí que tenemos una gran ventaja frente a otras tablets, y es que la toma USB tipo C es 3.2, con lo cual podremos conectar cualquier hub como este y no solo conectar periféricos a él, sino para sacar imagen a cualquier monitor o televisión, algo que me parece súper útil para cualquier tipo de tarea, ya sea para trabajo, estudios o para ocio y sacar partido a plataformas de juegos en la nube, emulación o cualquier tipo de contenido en otras pantallas, convirtiendo la tablet en una herramienta de trabajo, una consola portátil o un centro multimedia. La he probado con diferentes adaptadores, desde uno sencillo, como este cable HDMI a USB tipo C, a incluso hubs con salida VGA, y me ha funcionado todo sin problemas. Así que un gran punto a favor para la Pad 6, ya que incluso algunos modelos que compiten directamente con ella no tienen esta función, o incluso el anterior modelo, la Pad 5. Su sistema operativo en el momento en el que estoy editando el vídeo es Android 13 con capa MIUI 14, pero en la web oficial donde Xiaomi indica sus actualizaciones nos dice que recibirá Android 14 y 15. Es más, su nueva capa HyperOS ya está llegando a las versiones chinas con Android 14, por lo que es probable que en el momento en el que veas este vídeo ya me haya llegado, con lo cual no voy a perder tiempo comentando sobre MIUI 14, a la cual le quedan días o semanas de vida. Simplemente decirte que la principal cosa que no me gustaba de esta capa era el funcionamiento del modo multitarea, que no permitía utilizar algunas aplicaciones como YouTube con este modo. Con HyperOS han modificado estas funciones añadiendo un nuevo controlador y nuevas funciones a las ventanas, así como un nuevo modo de ventanas flotantes denominado Workstation, y por lo que he visto parece que han solucionado todos los problemas con estas nuevas funciones. Así que si tienes alguna duda sobre este futuro sistema, puedes dejármela debajo en los comentarios, ya que seguramente en ese momento ya la tenga instalada. Eso sí, comentarte que el sistema en este momento ocupa casi 9,2 GB de memoria, y aunque HyperOS se supone que ocupará menos, medita bien el uso que le pretendes dar y si sobre todo quieres instalar cosas pesadas como juegos y cosas por el estilo, ya que su capacidad puede ser de 128 o 256 GB y no es ampliable. Otro punto en el que te debes fijar y tener especialmente cuidado si tienes pensado adquirir esta tablet es que está disponible en versión global, que es la que yo he comprado, y en versión china, la que te comentaba que ya estás recibiendo HyperOS, versión a la cual muchos vendedores añaden la ROM global, es decir, le modifican el sistema operativo. Generalmente la versión china suele ser la que se encuentra más económica, pero puedes tener algunos inconvenientes con ella, como que te traiga cargador chino con adaptador de corriente, que tengas problemas de certificado Widevine y tengas problemas para ver plataformas como Netflix o similares en alta calidad, o lo que me parece más problemático, que puede que no recibas actualizaciones de manera automática o no seas capaz de actualizarla. Así que según qué tipo de usuario seas, fíjate bien en la versión más adecuada para ti y diferencia bien entre la versión global, que es la versión oficial para fuera de China, y la ROM global, que será una versión china modificada. Respecto a su hardware, tenemos un procesador Snapdragon 870 en versiones de 6 u 8 GB de RAM, yo me decanté por la versión más potente, una GPU Adreno 650 y una memoria UFS 3.1. ¿Y qué tal se comporta este conjunto? Pues le he realizado algunos test de rendimiento para que veas los datos directamente y estos son los resultados. En Antutu ha dado 800.556 puntos, y en 3D Mark en el test Wildlife ha dado 4.258 puntos, en el Extreme 1165 y en el test de estrés estos son los datos de sus loops y su estabilidad, que ha sido del 88,5%. Así que en cuanto a rendimiento no estamos ante el más actual ni potente procesador del mercado, pero sí que tenemos un procesador muy optimizado, estable y un hardware más que solvente para cualquier tarea. En lo referente a la batería, tiene una capacidad de 8.840 mAh. Según Xiaomi nos dará hasta 16 horas de vídeo, 23 de lectura, 65 de música o casi 27 días en espera. Obviamente estos datos no siempre son fiables y dependerá del uso que le demos, del volumen o los hercios de pantalla con lo que lo usemos, entre otras cosas. La he puesto a prueba cargándola al 100% y durante 3 días utilizándola prácticamente solo para reproducción de vídeos en YouTube y la mayoría de tiempo sacando audio por Bluetooth, y estos son los datos. El primer día, 4 horas 56 minutos
de pantalla, al día siguiente 6 horas 28 minutos de pantalla y el último día la paré en el momento en el que llegó al 10% para no agotarla por completo e hizo 5 horas 12 minutos, con lo cual con un 90% de batería hizo un total de 16 horas y media de pantalla. Obviamente si la usamos para tareas más exigentes como los juegos más potentes puede que no llegue a las 6 horas, pero en lo que es referente a autonomía me ha parecido muy buena. En cuanto a conectividad, dispone de Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. No tiene espacio para tarjeta SIM, por lo que solo podremos conectarla por Wi-Fi o compartiéndole datos. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que tiene 4 micrófonos que funcionan muy bien. Respecto a las cámaras, no me parece que destaquen ni para bien ni para mal para ser una tablet. Monta una cámara trasera de 13 megapíxeles capaz de grabar con una resolución máxima de 4K a 30 fotogramas por segundo y una delantera de 8 megapíxeles con una resolución máxima en vídeo de 1080 también a 30 fotogramas por segundo. Suficientes para llamadas, reuniones o fotografiar alguna cosa como documentos, pero no le pidas mucho, sobre todo en condiciones de baja luz. Aquí tienes un ejemplo de una foto realizada con el modo normal y esta otra que es en el modo documentos. Vamos ahora con los accesorios oficiales de esta Pad 6. El primero es la Pad Cover, una funda magnética de diseño minimalista que me ha gustado bastante, pero creo que no es adecuada para todo el mundo. Tiene un acabado en símil piel y es muy rígida, ya que tanto la parte trasera como las láminas plegables delanteras en su interior tienen unas láminas metálicas que la hacen muy consistente. Gracias a que monta unos imanes muy potentes, nada más posicionarla encima de la tablet se coloca y se adhiere automáticamente, y lo mismo en el caso de la tapa. Una cosa que me gustó mucho de esta funda es que cuando la tienes abierta, gracias al armazón metálico imantado, no baila la tapa cuando está en la parte trasera y te da un agarre sólido sin esa molesta sensación de que está la tablet bailando en la funda. Algo que no pasaba con la primera funda que adquirí y en otras muchas tablets que he tenido y que a mí particularmente me resulta bastante molesto. Y lo mismo si plegamos la tapa y la ponemos a modo soporte. Se nota todo sólido y firmemente imantado, sin esa sensación de que se va a desmontar en cualquier momento. Además, si activamos el modo funda inteligente, bloquea y desbloquea el dispositivo a la perfección, tanto abierta como cerrada, algo que había desactivado con la funda anterior, ya que producía falsos contactos cuando lo utilizaba y estaba abierta, y era inutilizable esta función. Eso sí, en cuanto a nivel de protección de la tablet, esta funda es algo pobre. Como puedes ver, los marcos quedan completamente expuestos y la parte de las cámaras sí que queda protegida, por lo que ya podremos apoyarla sin problema, pero no sobresale demasiado. Por lo que si lo que quieres es una funda que proteja bastante y que cubra los marcos porque la vas a transportar mucho de un lado para otro o la van a utilizar personas que no son cuidadosas, te recomiendo que busques otra opción al estilo de esta de competencia que estaba utilizando anteriormente, que en ese sentido ofrecen una mayor protección, y esta funda original la recomendaría si buscas un buen diseño con sensación premium y sobre todo eres una persona cuidadosa o que quiera andar poniendo y quitando la tablet de la funda de manera habitual, ya sea porque te gusta usarla sin fundas, ya que al fin y al cabo son más cómodas y pesan menos, o por ejemplo para utilizar controladores como este. El siguiente accesorio oficial que podremos adquirir es el Smart Pen de segunda generación, un lápiz que detecta la presión que hagamos sobre la pantalla dando una sensación de escritura según Xiaomi realista, de baja latencia y con una autonomía de 150 horas, y que se carga automáticamente al acoplarlo a nuestra tablet. Yo lo he comprado pero en versión china, ya que era más económico, lo acabo de recibir y te confirmo que funciona sin problema. No soy especialista en diseño, por lo que considero que hace falta tiempo para probarlo a fondo y ver todo lo que se puede hacer con él y lo que no, y no solo diseñando, sino en todo tipo de usos y poder tener así una opinión real de un usuario medio. Así que aprovecho para decirte que si quieres apoyar el canal y ayudarme a seguir trayendo contenido como este, y por supuesto no perderte próximos vídeos como el que le haré a este Smart Pen, te suscribas por aquí debajo, que es completamente gratis, y una vez suscrito vamos con el último accesorio oficial. Se trata de otra funda magnética, pero en este caso con teclado y trackpad incorporado. Se ve de buena calidad y muy compacta. Yo no la he comprado porque no considero que le vaya a dar el uso suficiente, sobre todo teniendo en cuenta su precio, y porque se puede suplir en caso necesario conectando teclado y ratón por Bluetooth. Todo depende del uso que le vaya a dar cada uno, y es que además estos accesorios, por lo menos en España, me parece que no es que tenga un precio económico, sobre todo para tratarse de Xiaomi. La Pad Cover tiene un precio oficial de 50 euros, 100 euros el Smart Pen de segunda generación y 150 la funda con teclado, así que en mi caso los accesorios decidí comprarlos en AliExpress directamente y ahorrarme algo de dinero pidiéndolos a China, ya que la Pad Cover se puede encontrar por menos de 20 euros, el Smart Pen de segunda generación versión china con alguna campaña de ofertas por menos de 70, e incluso la funda con teclado la he visto
perfecto por menos de 60 asegurando ser oficial y con buenos comentarios. Eso sí, en el caso de la funda con teclado te será difícil encontrarla con layout que no sea en inglés en este tipo de páginas, algo que se puede solucionar perfectamente agregando unas pegatinas como yo hice con este PC táctil que tiene una funda de teclado muy parecida y no es que sea lo más estético del mundo, ni tampoco tenía mucha fe en su duración, pero es completamente funcional y tras varios años de uso, como puedes ver, ha aguantado perfectamente. Si te interesa algo, dejaré los enlaces por debajo en la descripción. Vamos ahora con el apartado Gaming. El funcionamiento táctil de la pantalla va perfecto, pero utilizaré este DualShock 4 para la mayoría de pruebas ya que me gusta más jugar con sticks. Comentarte que además estoy probando varios dispositivos en busca del controlador definitivo compatible con este tamaño de tablet y que por supuesto traeré al canal la review del que más me guste. Empezaremos viendo qué tal corre algunos juegos Android como este Asphalt 9. Está con calidad todo al máximo y la verdad que se ve súper bien. Como ya comenté, en persona todo se ve con mejor calidad de lo que estarás viendo en el vídeo y para juegos tan visuales como este da gusto tener una pantalla de esta calidad. Todos los efectos, luces, brillos y pequeños detalles se ven súper bien y junto con los altavoces que dan muy buen sonido hace que juegos tan arcades como este, en el que priman más los gráficos y detalles que la propia conducción, se disfruten y saquen todo su potencial. Así que poco más que comentar de este juego, que ya ves que lo corre perfectamente sin ningún tipo de tirón ni nada raro, con lo cual primera prueba Asphalt 9, todo al máximo, experiencia de juego perfecta para mi gusto. Vamos con el segundo juego Android que he probado, Call of Duty. Está con todos los paquetes descargados y configurado todo al máximo, calidad gráfica muy alta y cuadros por segundo al máximo. Y aunque en este caso empezamos la partida manqueando, igualmente buenas sensaciones. Lo corre perfectamente sin tirones ni nada raro, todo se nota súper fluido y realmente para estar ante una tablet en la que todo se ve más grande y se notan más las posibles deficiencias y errores, me ha gustado. Y es que casi da la sensación de que estás jugando con una consola de generación anterior. Vamos ahora con algo más exigente, Genshin Impact. En este caso no le modifiqué los ajustes de rendimiento que trae de manera automática para no tener una mala experiencia al ser un juego tan exigente y que la carga de rendimiento se mantuviera en fluido, así que básicamente está todo en medio a 30 FPS. ¿Y qué tal la experiencia de juego con estos ajustes? Pues me parece que a nivel gráfico se ve bien y se mueve de manera bastante correcta, obviamente no será como jugarlo con un teléfono tope de gama y puede que notes algún tirón puntual luchando contra un boss o en alguna situación así, o que notes los 30 FPS si vienes de jugar en un dispositivo muy superior, pero en caso de que no sea así me parece que es jugable perfectamente. Y para terminar con juegos Android vamos con uno de los que me parecen más difíciles de correr de manera fluida, que es Fortnite. Para tener la mejor experiencia de juego posible, ya que para mi gusto en este juego prima ante todo la fluidez, configuré todo en bajo a 60 FPS y con una resolución 3D al 75%, así que vamos a ver qué tal lo corre. Y nada más saltar ya ves que mete algo de caída de FPS al cargar todas las texturas, caer más gente y todo eso. Más o menos se nota estable, no es como jugarlo con un PC, pero va mejor de lo que pensaba, ya que es un juego que en Android está muy mal optimizado. Y veamos qué tal en una zona así un poco más conflictiva. Aquí tenemos a unos, pinta que son bots, pero ya ves que los FPS bastante estables incluso así con algo más de acción. Y para ser la versión Android y en una tablet, me ha sorprendido, pensé que sería menos jugable. Obviamente pues no es una sensación como para jugarlo en competitivo, pero las texturas cargan bien, los FPS no bajan tan drásticamente como me esperaba, sí que en algunos momentos se ralentiza y me tengo un lagazo, pero por unas partiditas así modo tranqui, hacer desafíos o cosas por el estilo, creo que configurándolo como lo he puesto en busca de la mejor fluidez posible, es jugable. Otro aspecto en el que me gustó mucho la tablet fue en Stream y Cloud Gaming. En Stream, aplicaciones como Stream Link o el Remote Play de PlayStation sincronizan a la perfección, se ven muy bien y no noté ningún tipo de lag o problemas de conexión con el Wi-Fi, pudiendo jugar con tu ordenador o tu Play cuando tengas la tele ocupada o en cualquier lado, siempre que tengas una buena señal. Y para juegos en la nube como los del Xbox Pass, por ejemplo, si noté alguna carencia en este aspecto fue más de la propia nube que de la tablet. La conexión también muy estable y con una buena definición, así que para Cloud en aventuras gráficas y juegos de este estilo me ha gustado mucho y además, como ya comenté, se puede conectar a cualquier televisión o monitor y utilizarla como si fuera una consola, pudiendo jugar por ejemplo estos juegos de Xbox en la nube sin siquiera poseer una, simplemente teniendo el Pass. Y para terminar el test gaming vamos con la emulación. Empezaremos probando unos títulos de PlayStation como este Crash Bandicoot de la Play 1, que hacía mucho que no jugaba y me sorprendió lo bien y colorido que se ve, y además lo que es en rendimiento lo corre perfecto.
Así que quise exigirle un poco más y me fui directamente a Play 2, con este Virtua Tennis 2, que es de esos juegos en los que se nota mucho cuando no van bien del todo. Y lo mismo, lo mueves sin ningún tipo de problema, cero tirones y una experiencia de juego perfecta. Otro juego que hacía mucho tiempo que no utilizaba es el Tony Hawk's Pro Skater 3, y lo noté tal cual en la consola original. Eso sí, seguramente te hará falta recuperar la práctica para encadenar combos si hace mucho tiempo que no juegas, como me pasó a mí. Y para terminar con Play 2, uno de los juegos que tiene fama de ser de los más exigentes, God of War. Pues en este caso lo mismo, una experiencia de juego perfecta, puedes perfectamente aporrear botones sin encadenar golpes, sin que Kratos pierda fuelle y sin notar ningún tipo de ralentización, así que ya ves, emulación de Play 1 o incluso Play 2 me hizo perfecta. Vamos a ver qué pasa si queremos emular copias de seguridad de la competencia. Y empezamos con GameCube y este Super Mario Sunshine, que al igual que con el Crash de la Play 1, como puedes ver mueve perfecto. Podemos saltar, ir de un lado al otro, hacer lo que queramos y se comporta perfectamente. Y con el resto de títulos que he probado en esta generación, como el Super Smash Bros, exactamente lo mismo. Puedes saltar, dar brincos y leches por todo el mapa sin ningún tipo de problema, así que vámonos a Wii. Empecé probando este clásico reinventado New Super Mario Bros, que poco te voy a contar sobre él, más que lo mueve perfectamente. Lo mismo con el Super Paper Mario, unos colores que da gusto verlos en esta pantalla y sin problema en cuanto a rendimiento. También le estuve dando un poco al Kirby's, que es mi saga favorita de Nintendo, y lo mismo, todo perfecto. Por lo que tanto en GameCube como en Wii la experiencia fue perfecta, así que quise dar un salto más allá e ir con Switch. Y aquí ya cambia la cosa. Juegos tan básicos como este Hollow Knight sí que son jugables, se ven bien, corren perfectos y se pueden jugar sin problema. Pero si vamos a juegos 3D como este Super Smash Bros, correrlo corre más o menos estable unos 45 FPS, pero sí que ya noté que se calentaba un poco la tablet y otros títulos como el Zelda no iban bien o directamente no cargaban. Puede que más que por la propia tablet sea por falta de optimización o ajustes en la emulación, pero bueno, que más o menos aquí fue donde noté su límite. Así que si eres de los que disfruta de las copias de seguridad de tus juegos favoritos, ya ves que prácticamente de Play 2 o Wii hacia atrás podrás emularlo todo sin problema. Así que en resumen, después de un par de meses utilizándola a diario, me parece que es una tablet muy completa y que puede satisfacer a todo tipo de consumidores, quitando sus módulos de cámara demasiados voluminosos para mi gusto y sus problemas en pantalla dividida que, como he visto, parece que están subsanados con la actualización de HyperOS. Por el resto me ha encantado. Buena autonomía, buen sonido y muy buena pantalla para disfrutar de todo tipo de contenido y lo suficientemente potente para realizar todo tipo de tareas, desde diseño o edición a jugar a todo tipo de juegos, además de tener aseguradas actualizaciones hasta Android 15, así que no creo que haya otra tablet relación calidad-precio que ofrezca más a día de hoy y sin duda me la volvería a comprar. Me gustaría saber qué opinas tú de ella, tanto si la tienes como si no, y que me dejes cualquier duda o comentario por aquí debajo, que compartas con quien creas que le puede interesar este vídeo y por supuesto, si te ha gustado y te ha sido útil, que me dejes tu like y te suscribas al canal para no perderte el próximo contenido. Como siempre, por debajo dejaré links y vídeos relacionados del canal. Nos vemos en el próximo vídeo.